Estás escuchando Terror MX. Cuando tenía la edad de 9 años, mis papás tenían la costumbre de que los domingos nos íbamos a un terreno que mi papá tenía antes de llegar a La Rumorosa. Nos íbamos mis 4 hermanos y yo, somos 5 hijos de mi papá y de mi mamá. Entonces todos los domingos era de que nos levantábamos a las 5 de la mañana, nos subíamos al pica de mi papá en la caja de atrás. Mi mamá llegaba a comprar pollo, nos hacían pollo. Para nosotros era un día de campo y mis papás iban a trabajar en el terreno y lo limpiaban y estaban haciendo un cuartito y excavaban el pozo para el agua, porque ahí solo hay agua pero de pozo, y nosotros íbamos contentos, pues era un lugar como un cerro y estábamos chicos. Yo tendría la edad de 9 años, mi hermano el más grande tendría como 14 años, de ahí mi hermana tendría 10 años, de ahí para abajo mis hermanos, pues estábamos chicos en lo que cabe, ¿no? Entonces para nosotros era un día de campo. Nosotros disfrutábamos estar con mi papá y mi mamá. Cuando nos mandaban a rejuntar la leña para poner el pollo en el asador, eran momentos bien gratos, bien hermosos. Ahí había una comunidad donde nos daba como miedito entrar, porque no podía entrar gente que no fuera de ahí del ejido. Entonces en el ejido seguido habían asambleas, juntas, los informes de los predios, todo. Entonces mi papá y mamá se fueron al predio y nosotros nos quedamos ahí en el terreno. Nos metimos nosotros al cuartito que estaban haciendo mis papás. Cuando salimos estaba una roca con cara de pitufo. Era una roca enorme que si nosotros la hubiéramos querido mover no lo hubiéramos podido mover. Era una piedra con la cara de un pitufo. Y nos sorprendimos porque dijimos, wow, ¿y esta piedra cómo llegó aquí? Pues resulta que pensamos que alguien nos había querido espantar en el terreno o X cosa, y total de que la cabeza mi papá la dejó ahí. Le pusimos cabeza a la piedra y ahí se quedó. Hasta la fecha esa piedra está en ese terreno. Entonces pues nosotros éramos niños, ya llevábamos el susto de lo que había pasado con la cabeza y ya veníamos de regreso como eso de las 8:30, 9 de la noche. Salimos de allá del terreno y en aquellos tiempos hacíamos casi 3 horas para llegar a Tijuana. Solo había un carril de ida y uno de regreso, y pues íbamos parando que en Tecate, íbamos parando en pueblitos, nos parábamos a desayunar, en fin, hacíamos a cenar, hacíamos bastante tiempo de ida y de venida. Entonces una vez íbamos peleando todos nosotros en la caja de atrás del picá y mis hermanos iban agarrados de las greñas y yo iba peleando con mi hermana. Fue algo tan sorprendente lo que pasó que hay un lugar que se llama Loma Toba, por la carretera libre de lo que es el hongo a Tecate. Hay una curva en Loma Toba que esa curva está llena de arboledas y hay un panteón en la pura esquina. En el momento que pasamos nosotros por el panteón, íbamos peleando y se nos subió una sombra enorme. En la parte de atrás con tal fuerza que el carro de mi papá se hizo hacia abajo cuando cayó la sombra. La fuerza que traía, se sintió que el carro se arranó y se quedó arranado el carro, y mi mamá iba mirando hacia atrás. Nosotros miramos cómo iba la sombra porque se alcanzaba a distinguir toda la sombra en el carro. Fue algo muy tétrico porque la sombra era muy oscura y nosotros nos arrinconamos a un lado del picá. Nosotros la podíamos ver, los 5 la miramos. Nosotros íbamos viendo la sombra y mi mamá se dio cuenta. Mi mamá volteaba hacia atrás para vernos a nosotros. Mi mamá como que iba orando y nosotros íbamos muy espantados. La sombra se quedó ahí con nosotros. No se bajó hasta después de unos 10, 15 minutos. Sentimos que se bajó la sombra, pero el picá se sentía pesado. Nosotros íbamos llorando con mucho miedo. Mi mamá iba rezando. Cuando se bajó la sombra, sentimos un alivio en nuestra alma porque cuando se subió nos invadió un miedo, un terror. Pensábamos que el carro se iba a voltear, que algo le iba a pasar al carro porque se sentía una vibra espantosa arriba del carro. Mi papá iba muy concentrado en la carretera. Mi mamá iba rezando, orando, y mi mamá volteando a ver a sus hijos. Mi papá le dijo a mi mamá que se iba a parar. Mi mamá le dijo que no,
que no y que no y que siguiera, porque si él se paraba, la sombra nos iba a seguir hasta nuestra casa y que iba a ser muy difícil que la sacaran de la casa porque se iba a ir con nosotros, iba a pegar a nosotros. Mi mamá siguió orando. El poder que ejerció esa sombra sobre nosotros de terror fue algo que hasta ahorita se nos enchina la piel a los 5. Cuando la sombra se bajó, se sintió un alivio tan rico. Hasta la fecha, cuando lo recordamos, uno de mis hermanos llora porque él sintió que la sombra venía por él. Y él le decía a mi mamá que era porque él no le hacía caso. Y nosotros, pues ya la carrilla de hermanos, ¿no? Aguas porque la sombra te va a llevar, o aguas que esto. Pero nos arrepentimos porque nunca habíamos sentido ese terror. Fue algo tan fuerte que hasta ahorita, cuando yo paso por ese lugar, me lleno de miedo. Porque yo sé que la sombra está ahí y que a cualquier persona se le puede subir o lo puede seguir, porque ha habido accidentes donde los carros se han volteado, donde se han matado mucha gente cuando se le sube la sombra. Es una sombra que te llena de terror.